Hola, hoy vamos a salir a la calle para hacer un poco de urban sketching, que es dibujo urbano en la calle. Para ello necesitamos pocos materiales. Por ejemplo, empezamos con un cuaderno de papel de acuarela que no tenga espiral para poder dibujar en toda la superficie de la hoja, que tenga unos 200 gramos. Este concretamente es de la marca Fabriano, pero hay muchas otras marcas. Una caja de acuarela pequeña, yo tengo esta de White Nights, que es una marca rusa, y tiene 12 pastillas. Podéis usar la paleta que queráis, podéis recargar las pastillas, sustituirlas unas por otras. Y luego tengo un lapicero, un rotulador calibrado, bueno, varios rotuladores calibrados porque hay varios grosores, un pincel de agua y la goma. Eso es básicamente lo que utilizo para hacer el dibujo. En este caso vamos a dibujar el Estadio Santiago Bernabéu en Madrid, que está en obras. Voy a empezar dibujando, siempre empiezo dibujando la línea del horizonte, que es una línea horizontal que está más o menos a la altura de tus ojos. En la ciudad es difícil saber un poco dónde está el horizonte porque hay mucho edificio, pero normalmente está a la altura a la que pasan las personas que van andando dentro de tu campo de vista. Luego a lápiz voy haciendo las grandes zonas, los grandes bloques. En este caso voy a hacer todo el contorno, digamos, del estadio, el contorno de esta torre nueva que están haciendo para sustituir a la antigua. Aquí voy a hacer una grúa grande que hay blanca. Todo esto muy suelto y a grandes trazos y superponiendo, como veis, unos trazos sobre otros. Ahí no me preocupo de que haya una cosa que tape a la otra, sino que voy haciendo los bloques más grandes que se ven. En este caso dibujo también los edificios de la derecha. Y ahora voy a hacer dentro del estadio las divisiones verticales que hay. Voy a marcar sobre todo donde está el escudo del Real Madrid, que va a ser el centro de esa parte. Y es cuestión de ir haciendo a lápiz flojito, porque luego habrá que borrarlo, todas las masas principales. Una vez que ya tenemos todas las masas principales dibujadas a lápiz, sin entrar en mucho detalle, vamos a ir dando el rotulador. Yo empiezo normalmente con 01, 02, que es un rotulador finito que me sirve para dar bien los detalles. Para una regla de oro para dar el rotulador es siempre empezar por la parte que está más cerca a ti. En este caso serían los árboles de delante. ¿Por qué es esta regla? Porque todo lo que está más cerca va a tapar a lo que está detrás. Entonces, si empezamos dibujando en rotulador el estadio que está al fondo, cuando queramos dibujar la torre de delante o estas casetas de obra que hay en primer plano, ya vamos a tener dibujado el estadio y entonces se nos va a montar un dibujo con el otro. Entonces, para que no nos ocurra eso, empezar siempre por lo que está más cerca tuya y luego ya ir siguiendo con lo que está en un segundo plano, en un tercero, etc. Aquí ya podéis hacer un poquito más de detalle que lo que se ha hecho a lápiz. Tenéis el lápiz como indicación, como guía. Veis que el tambor la torre que he hecho aquí nueva, la he hecho muy simple, con unos rombos y la parte de fuera, pero ya al darle el rotulador voy dándole los detalles, voy haciendo que las vigas sean dobles, o sea, el trazo del dibujo ya no va a ser simple como en el lápiz, sino que voy a hacer el interior de los huecos y por lo tanto voy a marcar las vigas con un trazo más grueso, que antes no lo había marcado en lápiz. Todo esto ya es cuestión de paciencia, de ir dándole detallitos poquito a poco. Cuanto más detalles le deis, va a quedar un poco más realista, pero cuanto más simplifiquéis, también va a quedar mejor el dibujo, así que es cuestión de encontrar un poco el equilibrio.
Una vez que ya habéis dado todo este primer plano, segundo plano, ya podemos meternos con el fondo, que sería el estadio, toda la parte del estadio. Veis que a lápiz lo he hecho muy simple, aquí ya le voy poniendo un poquito más de detalle, arriba de las vigas le pongo un par de palitos que tiene, le voy dando ya toda la forma que tiene dentro del estadio, marcando, siempre marcando, incluso dentro del estadio empezamos a hacer lo que está más fuera, más cerca de nosotros, que serían esas vigas. Luego podemos hacer todas las gradas por dentro que se ven ahí dentro de cada espacio. Y seguimos rellenando prácticamente todas las líneas que vemos que son importantes sin tener un exceso de líneas. Podemos hacer pequeños detalles, ya este por ejemplo lo hago con un 01, son los detalles de la tipografía del nombre del estadio, que está ahí en grande. Esto lo hemos hecho a lápiz con un trazo simple y ahora veis que estoy dando doble trazo para darle un poco de cuerpo a la letra y que luego se pueda quedar en blanco cuando le dé color. Lo hacemos lo más detallado posible dentro de las limitaciones que nos da un formato pequeño como el del cuaderno, pero al hacerlo con un rotulador fino como 01 o incluso 005 nos permite entrar un poquito en detalle. Aquí en el cartel lo mismo, empezamos haciendo los números y luego ya todas las líneas de atrás, que son la estructura que soporta esos números, lo haremos después cuando ya estén dados los números. Tenemos ya entonces todo el dibujo más o menos acabado a tinta. Incluso luego, después de dar el color, podemos dar algún detalle más en tinta, pero por lo menos definir las zonas principales. Y ahora empezamos con el color. Para el color uso un pincel de agua, que es un pincel que tiene agua en el mango y no me hace falta llevar a la calle una botella de agua que es un poco más engorroso. En este caso he preparado dos grises, uno más cálido que el de abajo, que parece marrón, y otro un poco más azulado, que es el de arriba, que parece más azul. Doy con mucha agua quiere decir apretando el mango del pincel para que salga bastante agua y salga muy diluido el color. Incluso voy mezclando un poquito, empiezo básicamente con el gris más marrón, pero lo puedo mezclar un poquito con el azul para darle un poquito de variedad, que no sea muy uniforme. La idea es dar todo lo que es el estadio más o menos de fondo gris cálido, luego algunos detalles como el escudo y los tambores esos grandes que hay en medio de las columnas, y eso lo daré con un gris un poco más azulado. Y toda la parte de la estructura nueva, que es como una torre con rombos nueva, toda esa parte la haré en un gris más azulado. Ya he dado todo el gris del fondo, entonces dejo que seque antes de dar el gris azulado de la torre nueva. Mientras tanto puedo ir haciendo otra parte, como por ejemplo los árboles, que serían en verde, que utilizo básicamente dos tonos de verde, un tono más claro, más luminoso para la parte de arriba, que es la parte donde veis aquí los dos tonos, este más oscuro para la parte de abajo, porque la luz normalmente viene de arriba, del sol, y entonces los árboles suelen ser más claros por arriba que por abajo. Entonces, mientras que esté húmedo todavía el color, voy aplicando un poco de color oscuro por abajo para que se funda y le dé un poco de volumen al arte. Esto lo puedo hacer también al contrario, empezando con el color oscuro, que lo daría en la parte de abajo,
Y mientras que esté húmedo, es importante que lo hagáis rápido para que no se seque demasiado. Mientras que esté húmedo toda la parte oscura, pues voy a limpiar un poquito el pincel apretando que salga agua, y voy a darle ahora el verde claro en la parte de arriba. Empiezo por la parte que no toca el verde oscuro para que me salga un verde puro claro, y luego conforme vaya llegando a la zona de abajo se me va a fundir el verde claro con el verde oscuro y me va a dar ese degradado que me da un poco el volumen y la forma del árbol. Una vez que ya haya secado todo el fondo gris cálido que hemos dado, voy a dar toda la parte de gris más azulado de la torre esta nueva. Lo doy ya sin miedo por toda la superficie que me había quedado en blanco porque lo había reservado. El gris de arriba, el azulado. Y voy a aprovechar ese gris también para ir dándole alguna capa a todos los tambores estos grandes que hay entre las columnas, que hay uno sí y uno no, alternando. Entonces, para diferenciarlo un poquito del resto de la estructura del estadio, le voy a dar un tono un poquito más azulado. Todos estos tonos van a aclarar mucho después, habrá que darle varias capas, pero es bueno ir empezando a separar un tono de otro con distintos tonalidades de grises. A la parte central del escudo también le voy a dar ese mismo tono azulado de gris. Voy a reservar el escudo porque seguramente le dé algún otro tono diferente y le voy a dejar algún brillo para que destaque, así que dejo el blanco del papel para hacer el blanco del brillo. Y ahora, una vez que esté seco toda la parte del fondo, para que no se mezcle, voy a empezar ya con el cielo. Para el cielo utilizo un azul cerúleo mezclado con un poco de ultramarino y con bastante agua, o sea, que salga apretando un poquito el pincel para que salga bastante líquido, que no salga muy concentrado el color, porque entonces nos quedarían manchas así en el cielo. Quiero hacerlo un poquito lo más uniforme posible. Tenéis cuidado siempre de reservar todo lo que vaya a ir blanco luego. En este caso la grúa esta de primer plano va a ser blanca, el cartel ese de ocaso de ahí en el edificio va a ser un azul más oscuro, así que no hace falta reservarlo. Pero por ejemplo todas las barras de la estructura de la grúa hay que dejarlas en blanco y pintar solamente los triangulitos de dentro. Con esto ya acabaríamos el dibujo con todo el color, y veis que bueno, he tardado unos 30-40 minutos, no llega a una hora, y ese es el resultado final.